yo estoy viendo hacia el frente y la estoy viendo al centro, ¿sí? Y para yo poder dirigir el enfoque de en mi campo visual hacia, por ejemplo, la izquierda, tengo que hacer un movimiento conjugado en plano horizontal hacia la derecha, ¿verdad? Son un tipo de movimiento que yo quiero enfocar algo en mi campo visual, o sea, quiero darle atención solamente a eso y haré un único movimiento en el plano horizontal o vertical para dirigir el mirada. ¿Ok? El otro tipo de movimiento que yo puedo realizar es un movimiento no conjugado, ¿sí? Que son los movimientos de emergencia, ¿sí? Eso significa que yo tengo la capacidad de buscar algo que se acerca, ¿sí? Y yo hago un movimiento de convergencia de los ojos, ¿sí? Convergencia. Exacto, como ver a la nariz, ¿sí? Convergencia. ¿Ya? O yo puedo hacer movimientos de divergencia, ¿ya? Que es el movimiento de regreso. Si mis ojitos hacen esto, para regresar a ver hacia el frente tienen que hacer divergencia. ¿Qué hacen esto? No, no somos camaleones. Hacen esto o esto. ¿Sí? De convergencia y de divergencia, ¿sí? Para regresar a ver hacia el frente. Y el tercer tipo de movimiento es el movimiento de seguimiento, ¿sí? Que se dividen en dos. Yo tengo movimientos simultáneos rápidos de seguimiento, ¿sí? Y yo tengo movimientos de seguimiento lento. Se lo explico un poco mejor. Yo estoy viendo al frente, ¿no? Entonces, si yo tengo la capacidad por mi corteza visual de asociación de que yo puedo determinar si algo se está moviendo dentro de mi campo visual, la distancia que hay entre varios componentes del campo visual, ¿ok? Entonces, si yo estoy hablando aquí con ustedes, ¿ok? Y Gerardo se levanta y se dirige hacia la puerta, yo puedo hacer un seguimiento lento con los ojos, de eso que se está moviendo en mi campo visual. Ahora, además de hacer un seguimiento lento, ¿sí? Yo, hasta mi visión periférica que me permite ver cuando yo hago todo el movimiento conjugado hacia la izquierda en este caso, yo puedo ver hasta ahí. Si Gerardo se da la vuelta y camina hacia atrás, yo lo puedo seguir todavía, mover la cabeza, mover el tronco, ¿sí? Y dar la posición que yo necesite ubicarme para poder seguir a Gerardo, ¿ok? Son un movimiento de seguimiento lento. En un movimiento de seguimiento lento, yo puedo llegar a necesitar un movimiento de cabeza. O yo puedo ir caminando, ¿sí? Y si yo quiero ver a Joseph y Joseph está caminando en dirección contraria a la mía, yo puedo hacer marcha y también seguir la Joseph. Para eso también yo tengo que tener un equilibrio y una coordinación entre los movimientos de mis extremidades durante la marcha, el mantenimiento de la postura y el movimiento de la cabeza. Si yo no tuviese esa naturaleza de coordinar todos esos tipos de funciones, yo cuando le siguiera a Josephine tendría que cambiar la dirección, por ejemplo. O si yo estoy viendo hacia el frente, ¿ok? Y por ejemplo Doménica. Entonces yo le estoy viendo a Doménica, ¿ok? Y Doménica se está moviendo, ¿sí? Entonces si yo voy caminando, yo puedo ver que Doménica se dirige para allá y para acá, y puedo seguir caminando en línea recta y mover la cabeza, y todo eso de forma coordinada, ¿sí? Esos son movimientos de seguimiento lento que yo necesito además tener una buena percepción de equilibrio, coordinación, o sea, intervienen más estructuras, cerebelo, núcleo vestibular, ¿sí? Un circuito más grande. Y ahora vamos a ver, ¿ok? Y luego yo tengo movimientos simultáneos rápidos que se llaman movimientos sacálicos, ¿sí? Movimientos sacálicos, ¿ok? Es diferente y es un circuito distinto de activación. Y hay distintos tipos de movimientos sacálicos. Entonces, la mirada conjugada, oye, la mirada, yo miré esto malito. No. La mirada no conjugada, perdón, la mirada conjugada para dirigir hacia lo que quiero enfocar en plano horizontal o en plano vertical, ¿sí? Simultáneo, rápido, movimientos sacálicos.
que tengo movimientos sacádicos voluntarios y también involuntarios. Ya lo vamos a hablar de eso. Y la mirada no conjugada, convergencia, divergencia. ¿Ya? ¿Cómo? Claro. Bueno, depende. Haces sacádicos y haces seguimiento. Pero sí, generalmente son sacádicos, es dependiendo de lo que estés leyendo. Porque, por ejemplo, movimiento de seguimiento lento haces cuando lees los subtítulos de las películas. O cuando lees así de libros. Vamos a ver cómo se activa el circuito de los movimientos no conjugados. Los movimientos no conjugados, así como los conjugados, tienen su centro de regulación en la sustancia reticular, continua, paramediana, ¿okay? En el caso de los horizontales, el centro de la vergencia sería el que inicia el circuito de estimulación para los movimientos vergentes, se encuentra en el mesencéfalo, en la parte rostral del mesencéfalo. Ya vamos a averiguar el mesencéfalo. Yo tengo los pies trabenculares, tengo al tegmentum del mesencéfalo, y luego justo entre el tegmentum, que sería el piso, el techo del mesencéfalo, que son los folículos, está el acueducto de Silvio, el acueducto cerebral. Alrededor del acueducto cerebral va a haber un acúmulo de núcleos, ¿sí? Que es la sustancia gris periacueductal. La parte rostral de todo ese acúmulo nuclear está el centro de vergencia, ¿sí? Son interneuronas que están ubicadas ahí, que se encargan de modular el estímulo tanto de los núcleos oculomotores que están hacia adelante, ¿ok? Y también hacia atrás y hacia abajo, porque baja, ¿sí? Se va hasta protuberancia, regresa protuberancia y estimula abducens, ¿ok? Entonces, la estimulación que hace hacia los oculomotores va a provocar que se estimule al mismo tiempo ambos rectos mediales para que yo pueda hacer la convergencia, ¿sí? Y a su vez también, cuando quiere hacer la divergencia, ¿okay? Es decir, va a tener que estimular a los dos rectos laterales, a los rectos externos, ¿okay? Son signos que son enviados desde el centro de vergencia, que está en el mesencéfalo también rostral, pero que envían señales hacia atrás y hacia posterior y hacia inferior. Es decir, estimulan directamente el núcleo del abducens para que cada abducens al mismo tiempo estimule ambos rectos laterales y pueda regresar a su posición central. ¿Ok? Eso vendrían a ser los movimientos no conjugados. Ahora, los movimientos sacádicos. ¿Sí? Los movimientos sacádicos son los movimientos rápidos simultáneos. ¿Sí? Yo voy a poner movimientos sacádicos o movimientos simultáneos rápidos que me van a permitir fijar mi mirada, ¿ok?, en una parte del campo visual mientras yo estoy moviendo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes están en movimiento, digamos, van de completo a tomarse escuchando música. En el no alguien más está conduciendo, usted no tiene que estar viendo a la vida. Usted, su campo visual incluye, pues, no sé, la Francisco Orellana, no sé, la Narcisa Jesús. ¿Ya? Entonces están ahí, ¿no?, viendo. Si ustedes no fijaron algún punto de interés en su campo visual, el árbol, poste de luz, no sé. ¿Okay? Si no fijaran algo, su campo visual, mientras ustedes estén en movimiento, está así. ¿Sí? Y se marearían. Entonces, la finalidad de los movimientos simultáneos rápidos, que son reflejos, es que yo pueda darle alguna atención a algo así rápidamente en el campo visual, ¿ok?, para que yo pueda, mientras estoy en movimiento, fijar eso. Por ejemplo, voy viendo los postes de luz, entonces el poste de luz está así, como yo me voy moviendo, veo un poste, otro poste, no hay agua. ¿Sí?
movimientos simultáneos, rápidos, reflejos. Si yo no tuviera la capacidad de hacer eso, mi campo visual no estuviera estable. Yo me marearía. Que eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando ya mi movimiento es demasiado rápido. No sé si ustedes cuando eran chiquillos, ¿no? Se iban al parque y se subían a esas ruedas, ¿no? Que había alguien más que iba dándole la vuelta. Y tú ya escuchabas que ese más corría más rápido y te daba más la vuelta. Y había un momento que tú ya, tus movimientos acálicos, reflejos, ya no te permiten estabilizar tu campo visual. Y tú ves todo así. Sin contar que también, pues, no tu vestibular esto. ¿Ok? Entonces, tú te mareas más fácilmente. Por eso, ¿qué te ayudaba a ti cuando tú ya sabías que ese man comenzaba a correr más rápido? Cerrar los ojos. Y claro, igual te terminabas mareando un poquito porque por ahí el vestibular está haciendo lo que tenga que hacer, ¿ok? Pero lo sientes menos. ¿Ya? O cuando ya estaba desestabilizado tu campo visual, tú cerrabas los ojos, en cambio lo que pasaba era que te mareabas un poco más porque ahí estabas purito vestibular. Entonces, ¿ya? Para eso existen los movimientos acádicos, ¿okay? Para que yo pueda estabilizar mi campo visual cuando yo estoy en movimiento. Ahora, hay dos tipos de movimientos acádicos. Están los reflejos, que es el que acabo de explicar. Que de aquí sí necesita tener un estímulo de interés dentro de mi campo visual que va a llegar por la vía de los folículos superiores. Ahora que yo tenía una vía dental pulvinar que le daba atención a mi campo visual, que eso llegaba a las cortezas extraestriadas. ¿Okay? Ya. Entonces, la vía folicular tiene que de alguna forma estimular a mis movimientos en plano horizontal, o sea, al área, o sea, los que se encargan de hacer el movimiento de plano horizontal, para que yo pueda generar esta estabilización del campo visual, el reflejo, ¿ok? Y yo tengo movimientos acádicos en cambio que son voluntarios. Aquí yo no necesito tener injerencia de los folículos superiores, porque no le voy a dar punto de fijación a algo en el campo visual para seguir que me estabilice, ¿no? Esto de aquí en cambio inicia en la corteza cerebral. ¿Por qué existen estos movimientos acádicos voluntarios? Por varias razones. Primero, estos movimientos simultáneos rápidos a mí me permiten, por ejemplo, alejar rápidamente mi mirada a un estímulo que yo no quiero ver en el campo visual. Por ejemplo, tú estás así, ¿no? Moviendo mi cerebro. Estás en el patio de comida, estás comiendo y se sienta una chica o un chique cerca, ¿ok? Y lo ves guapo, guapa, guapa. Entonces tú estás así como que no me... Entonces, estás comiendo, ¿no? Y estás chequeando cada rato, chequeando, ¿ok? Y llega un rato que ya, pues él, la o ella se da cuenta, termina, y tú, uy. Hace un movimiento sacádico rápido, porque no, yo no lo estoy viendo. Yo no lo estoy viendo. Yo no le estoy viendo. ¿Ya? ¿Sí? Tu estímulo es el tipo, la tipa, el tipo, ¿no? Pero, bacán, ¿no? ¿Sabes? Pero ya te das cuenta, ¿no? Que se regresa a ver porque se está dando cuenta que le está foqueando. Y tú es el budo, ¿ok? Entonces, para eso te sirve, ¿no? Son voluntarios. Tú voluntariamente quieres salir de ese estímulo. Yo estoy hablando con Doménica y Vicente levanta su teléfono y no se ha dado cuenta que tiene la linterna prendida. Yo estoy conversando con Doménica y la linterna, y yo, uy, ¿qué es eso? ¿Ya? Lo alejo voluntariamente de ese estímulo que me causa daño, aunque pues no quiero que se den cuenta que estoy viendo. Hay otros movimientos sacádicos que son, por ejemplo, de memoria. Esto es de aquí. Yo hago un movimiento pues, simultáneo rápido, donde un estímulo estaba, pero ya no está. Por ejemplo, yo estoy así, analizando el cielo, la forma de las nubes, viendo la luz. Aparece un
una lucecita, ¿no? En el cielo. Y va avanzando, ¿no? Y yo, esto no es un avión, ya no me extraterrestre. No, Y me lo pusieron. ¿Verdad? El recorrido que va haciendo. Llega acá y ¡pum! Desaparece el número. Uy, y me regreso. Hago un movimiento voluntario, simultáneo, rápido, en donde tuvo el estímulo y ya no está, porque estuvo buscando. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Mira. Movimientos arcaicos memorias. Movimientos arcaicos predictivos. Aquí no es donde estuvo un estímulo y ya no está, sino más bien va a estar el estímulo, ¿sí? Entonces yo dirijo mi mirada rápidamente hacia donde yo espero que esté el estímulo, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy jugando ping-pong, tenis, y yo ya voy viendo más o menos cómo se comporta mi contrincante y yo ya sé cómo me va a responder, ¿sí? Entonces yo hago movimientos simultáneos rápidos, prediciendo en dónde va a llegar en la bola para yo darle de regreso, ¿sí? Para eso me sirven ese tipo de movimientos. Eso podría estar en relación con los reflejos, como cuando se cae algo y tú más o menos ya sabes por dónde va y lo agarras antes de que se caiga, ¿o no? ¿Cómo? Ahí se me cae el lápiz y yo ya sé que va a estar por acá, yo rapidito reacciono y lo agarro antes que caiga al piso. Puede estar en Bueno, claro, pero por eso. Pero aparte visual, donde el estímulo va a ayudar Mucho como un sexto sentido. no, Va en relación con eso. no, o sea, pero claro, pero es que ahí Yo con mi celular. se involucran más allá de los movimientos de los ojos. O sea, esto de aquí es literalmente predecir un estímulo que va a estar dentro de tu campo visual. Por ejemplo, tú ya sabes más o menos en cuánto se demora en cambiar el semáforo de, no sé, de la esquina para virar a tu casa. Entonces tú llegas y te agarras justo la roja, ¿no? Tú ibas avanzando y estaba en amarillo y tú, ay, voy a casa y más adelante se prendería y chamadre, no alcancé y te coge la roja. Tú ya sabes más o menos cuándo va a cambiar. Entonces tú te das el tiempito, ¿no? Porque hasta que cambie tú ya sabes cuánto tiempo más o menos dura, coges el teléfono, contestas para consultas de WhatsApp, ¿no? Que conmigo, Ana, escuchas una nota de voz y ya tú más o menos calculaste que ya sabes que va a cambiar. Segunditos antes de que cambie tú ya predices ese estímulo, ¿sí? Entonces diriges tu mirada hacia arriba. 1 segundo, 2 segundos para cambiar. Entonces dejas el celular y sí giras, ¿no? Avanza, por ejemplo, ese tipo de movimientos. Específicamente un estímulo que va a estar, tú lo puedes predecir dentro de tu campo visual. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es el circuito de los movimientos acá? ¿Ves? Yo en mi corteza cerebral, yo tengo dos áreas que pueden interferir en este tipo de movimientos, ¿no? Que ya tienen un procesamiento mucho más como complicado, un procesamiento más así como que tienen que incluirse más estructuras, ¿no? Entonces, yo tengo dos áreas importantes. Tengo mi lóbulo occipital, que es el área de la aferencia visual, ¿verdad? Pero también yo, en mi lóbulo frontal, entre muchas cosas importantes que tengo, en el área motora primaria, yo tengo una zona que es el área motora suplementaria, es una corteza de asociación motora. Una parte de mi área motora suplementaria en específico se conoce como los campos visuales frontales. ¿Ven? Mis campos visuales frontales son los que tienen injerencia, ¿okay?, sobre la dirección en donde voy a hacer el movimiento simultáneo rápido, ¿okay? Es decir, es el inicio del circuito para que se den los movimientos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mi campo visual frontal va a enviar fibras corticospectrales, o sea, llegan a los folículos superiores, o sea, se une con la vía folicular, que ustedes ya saben que tiene una eferencia visual, ¿no?, que viene de la retina, ¿sí? Entonces ahí se conecta lo que está percibiendo mi retina, es decir, la percepción del campo visual con el inicio del movimiento sacálico, ¿ok? Y a partir de ahí, la vía folicular me va a estimular, ¿sí?,
a el centro de la mirada del sol. ¿Ok? La idea es que sea como un movimiento simultáneo rápido, tiene que ser un circuito corto y tiene que ser un estímulo rápido. ¿Ok? Entonces, y ahí se da el circuito que ya ustedes conocen, ¿no? Se estimula el núcleo de la abducens y el núcleo de la abducens va a crear un estímulo bilateral. El uno por medio del sexto nervio y el otro por medio del fascículo longitudinal medial ascendente hacia el último motor para generar el movimiento. ¿Ok? Dígame, no, tu manito que hiciste sí pensé que era, que me iban a preguntar. ¿Sí? O sea, ese es el circuito de los motores. Ahora, yo les decía que también tenía un movimiento de seguimiento lento, ¿verdad? El movimiento de seguimiento lento ya también incluye mucho más cosas, porque no solamente quiero yo querer ver hacia algún lado, sino que además de girar los ojos hacia ese lado, tengo que hacer un seguimiento lento de lo que se está moviendo dentro de mi campo visual, tengo que tener una coordinación de los movimientos de mi cuerpo en relación con los de mi cabeza y los de mis ojos, ¿sí? Que era lo que les explicaba hace un momento. Entonces, para eso yo necesito la intervención de más estructuras. Primero, la aferencia visual, obvio, porque tiene que haber una parte que tenga que ver con la percepción del campo visual, ¿sí? Entonces, el ver y el iniciar el movimiento de los ojos, que sería en el campo visual frontal, corteza motora suplementaria. Tengo que tener movimientos coordinados en relación a lo que está pasando, ¿sí?, en el ambiente, cerebelo. Y tengo que tener también una percepción de la ubicación, ¿ok?, de mi cuerpo en relación con los movimientos que estoy haciendo, ¿ok?, vestibular, ¿sí?, cómo sucede el circuito. Corteza de asociación visual que percibe los componentes de mi campo visual que se están moviendo. ¿Cuál es? La temporoccipital o la perioccipital. La parte de mi corteza visual de asociación que me permite analizar los componentes de mi campo visual que están en movimiento. La temporoccipital. ¿Cómo que temporoccipital? No, la parietal. Es la parietal. Parietal. ¿Sí? Occipito parietal. El occipito temporal es coloriforme. ¿Ya? Entonces, a partir de la corteza de asociación visual, y miren, aquí estaba la polilla, occipito parietal, y la corteza motora suplementaria, en específico en el campo visual frontal, van a enviar fibras corticocontinuas. Es decir, la vía que viene de la corteza visual de asociación es la que dice, a ver, el que se paró y se movió hacia la puerta, que le vas a hacer el seguimiento a la Gerardo. Y el inicio del movimiento, para yo poder darle seguimiento a cómo se está moviendo Gerardo dentro de mi campo visual, ¿sí?, campo visual frontal. Ambas dos, ¿sí?, van a enviar información a los núcleos continuos. Los núcleos continuos no son otra cosa que un sitio de relevo, ¿sí?, porque a partir de ahí puente lo que hacen es enviar cerebelo, ¿sí? Entonces, los núcleos continuos mandan esta información por vías cerebelosas hacia el cerebelo, ¿sí? Ahora sí, el cerebelo es el rey de la coordinación de los movimientos, ¿sí? Entonces, me comienzo a coordinar todos mis movimientos en relación al seguimiento del movimiento de Gerardo. Pero además de eso, yo necesito reconocer la posición de mi cabeza en relación al resto de las partes de mi cuerpo y de los movimientos que estoy coordinados haciendo mientras me estoy moviendo, porque estoy caminando, moviendo los brazos, moviendo las piernas. Núcleos vestibulares, ¿sí?, fibras cerebelo vestibulares. Y ahora sí, a partir de ahí los núcleos vestibulares van a dirigirse directamente al núcleo de la abducens. Cruzan la línea media y se proyectan contralateralmente al núcleo de la abducens, para que ahora sí el abducens, por medio de su nervio mismo abducens, estimule el recto lateral y por el fascículo longitudinal medial ascendente al lóbulo motor del otro lado. ¿Ok? Para que yo pueda dirigir mi mirada de seguimiento hacia la izquierda.
¿sí? En este ejemplo, ¿no? Ujú. De derecho, pues sería ¿ok? ¿Alguna pregunta con los movimientos y los circuitos? ¿Cómo sería, o sea, si digamos, si somos un caso clínico de ahí, pero ¿cómo? ¿Cómo lo plantearía? O sea, que si puede dar un ejemplo de cómo se tomaría el tema en la lección. Bueno, pues te puedo decir que tiene un ojo chueco, que le digo que mira hacia la derecha y solo se le mueve un ojo. Así. Ok. Bueno, todo claro entonces para ir con pupilas. Ya, a ver. Chicos, si ustedes se van a olvidar de todo lo que han visto en este semestre, todito. Por favor, que esto sea una de las pocas cosas que no se les olvide nunca hasta que ustedes mueran como médicos. Porque ustedes pueden morir como médicos y luego ser otra gente. Hasta el último día que ustedes sean médicos, no se olviden de esto, sus pupilas. Por favor. Verán, las pupilas deberían de ser consideradas entre los signos vitales. Así como el paciente que llega a la emergencia, usted, a ver, igualito, pupilas. Porque la gente que tiene una pupila asimétrica, asimétricas, es decir, una anisocoria pupilar, o es una gente que tiene Horner y que me está haciendo un choque medular o un problema en el asta lateral de la médula y también igual se puede morir por falta de control vasomotor, o es una gente que se me va a descerebrar y que voy a tener que intubarla, o es eso, se muere. ¿Ya? Entonces, pupilas es importantísimo. ¿Ya? Entonces, no es de que, uy, chuta, tiene anisocoria. No, porque no dicen eso. Tiene pupilas anisocóricas. ¿Ya? Pupilas anisocóricas. La idea es saber qué pasa con las pupilas, ¿no? O sea, yo no necesito hacer nada más que revisarle bien las pupilas, recordar la neuroanatomía y saber si es un problema diferente, si es un problema oferente, si es un Horner, si es una parálisis de tercer nervio craneal. En ese ratito, para ya ir sabiendo qué hacer. Llamar a la gente, a ver quién me va a ayudar, el coche de paro, todo lo que tengo que hacer. No me digan que, uy, usted me socorre. Y se van corriendo. Llamen al neuro, domingo a las 2 de la mañana. ¿Qué va a llegar el médico? El médico está resolviendo. Que tiene que resolver el usted, ¿no? El médico general de la emergencia. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, si pueden ustedes escoger de qué se van a olvidar, escojan cualquier otra cosa menos. Esta es una de las cosas que no se tienen que olvidar. Y si ustedes están así parados y la doctora que era entonces una apariencia, no digan que vieron conmigo, no me conocen. La doctora Regato, sí, ella daba clases, pero a mí no me dio. Cuando se acuerden, ahí sí, se muy bien la cosa. ¿Ya? ¿Qué son las pupilas? ¿Qué es la pupila? Es piel, es un pedazo de carne, ¿qué es? ¿Por qué la pupila se puede cerrar y se puede abrir? Así como otras partes de mi cuerpo que se cierran y se abren. Es como un esfínter. Correcto, es un esfínter. No es como, es un esfínter. ¿Ya? La diferencia de la pupila con el resto de esfínteres de mi culo, bueno, de la mayoría, ¿no? De los esfínteres, es que la mayoría de los esfínteres tienen una parte que yo puedo controlar y otra que yo no puedo controlar, ¿verdad? La pupila, en ninguna parte yo la puedo controlar, ¿sí? La función motora del esfínter de la pupila es 100% autónoma. Yo no puedo decir, a ver, ahorita no pongo miótica, ahorita me pongo midriática, no, o sea, no pasa, ¿ok? Todo es autónomo. Por consiguiente, ¿qué es lo que hace que se cierre o que se abra la pupila? Por decirlo de alguna forma, no es que se cierra completamente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la pupila se haga más chiquita, se haga más grande? ¿Ah? Ya. O sea, la luz es el estímulo. Lo que hace que el esfínter se haga pequeño o se haga grande son los músculos.
se contraen, solo que la contracción del dilatador provoca aumento del diámetro de la pupila y la contracción del constrictor La provoca disminución del diámetro de la pupila, ¿verdad? La dilatación pupilar igualmente es autónoma, ¿verdad? Una función motora autónoma ¿de qué tipo? ¿Simpático o parasimpático? Dilatación simpática. Dilatación simpática. Y la constricción Eso es parasimpático. ¿Ya? La función parasimpática ¿de qué depende? ¿De qué nervio? Del tercer nervio craneal. Entonces la función parasimpática por medio del núcleo de nervioso, gracias a América, ¿ok? Es del nervio craneal, pues, ¿no? La constricción de la pupila. ¿Y la dilatación? Viene por estímulos simpáticos que nacen de las astas laterales, ¿no? Ganglio cervical del segmento torácico, el primer segmento torácico. Ok. Esas son las fibras postganglionares, ¿sí? Las famosas fibras ciliares, ¿no? Que hay dos, hay ciliares cortas y largas. Las largas llegan al dilatador de la pupila y las cortas no. Ok. Entonces, las largas me hacen la pupila grande y las cortas me hacen la pupila chica. Ahora, eso nunca me tengo que olvidar. O sea, es una base teórica que ahorita, porque lo acaban de ver en estos días, lo tienen fresco. Ya están en noveno ciclo y ya ni saben qué. No se deben de olvidar nunca. Por eso les digo, hasta que se mueran como médicos. Si ya ustedes deciden morirse como médicos a los 60 años y se dan unos años sabáticos antes de morirse, cool, ahí se pueden olvidar. O cuando ven, hasta el último paciente que ven, se acuerdan de eso. ¿Por qué? Porque otra cosa importante que no me tengo que olvidar, la función simpática y parasimpática coexisten. Si no es que una se va a pasear y la otra no, coexisten, ¿verdad? Entonces, si a mí se me daña alguna parte de la vía que permite que se dé la función parasimpática, entonces en esa parte voy a tener solamente la simpática y viceversa. Ahora, en situación normal, otra cosa que no me debo de olvidar es que la respuesta motora parasimpática siempre va a ser una respuesta bilateral a un estímulo unilateral. Ya vamos a ver por qué, porque tiene una razón anatómica, ¿sí? Y la respuesta simpática en situación natural siempre va a ser una respuesta bilateral a un estímulo bilateral. Porque el estímulo simpático es un estímulo químico que viene del hipotálamo. ¿Ya? Es químico. ¿Sí? Que me dio la emoción, que me dio la adrenalina. ¿Ya? Entonces, ya. Como ese, me acordé del ejemplo que se le pongo hace un tiempo. Ya ven que salían, me imagino que en TikTok, no sé, yo no tengo TikTok. Pero luego lo comenzaron a poner en Reels de Instagram, y ponían, ¿no? Ay, ponte a escuchar esta canción y piensa en la persona que te gusta. Entonces ya veías tú a todos los influencers poniéndose el celular aquí para que se vea la pupila. Mira cómo se dilata la pupila. Y ponían una canción que sonaba más fuerte cuando la pupila se te abría. Ya. Estimulación bilateral con respuesta bilateral, estimulación emocional, simpática, ¿ok? ¿Sí? Dilatación pupila, o sea, no era broma, ¿no? Sí pasa, ¿no? Pero todos comenzaron a ver la pupila y todos se ponen el teléfono aquí para que se vea. Ya, sí, salió en TikTok, ¿no? No tengo TikTok, después lo pusieron. Sí, después ya lo pusieron en Ya, Reels. después lo pusieron en Reels y ya yo digo, ay, sí, Tositos descubriendo el sistema. Bueno, ¿ok? ¿Ya? Pero parasimpático funciona un poquito diferente porque yo tengo vías que intervienen, ¿no? Del nervio, ¿ya? Entonces, la estimulación es unilateral y la respuesta siempre debe de ser, naturalmente, siempre bilateral. Si mi respuesta no es bilateral a un estímulo unilateral, en sentido parasimpático, hay un problema. ¿Ok? Entonces, tengo que pensar en esa posibilidad. Ahora, vamos viendo el circuito. Yo tengo dos vías, ¿no? Para que se vea. Una aferencia visual, que es la que percibe que está entrando luz directamente a mi pupila. Y luego una eferencia motora autónoma, ¿sí? Que es responder con la constricción de la pupila.
¿verdad? Ahora, la luz entra, pues como todo lo que entra, que se refleja en la retina, que sería por la pupila, ¿verdad? Los receptores lo captan, lo traducen como un impulso nervioso y eso se transmite por el nervio, igualito con todo lo que entra. Nervio óptico, fibras temporales, siguen el tracto óptico del mismo lado, fibras nasales, se decusan, se van al otro lado, a este nivel, antes de entrar al tectum del mesencéfalo, una fibra se va para pulminar, atención visual, eso ahorita no me importa, ¿okay? Y otras se van hacia el tectum, ¿okay? Ahora, estoy aquí, son unas fibras cortitas, que yo no necesito que lleguen hasta la corteza visual, porque mi respuesta de la pupila debe de ser rápida, porque si no la retina se me quema, ¿ya? Literalmente. Entonces, por eso, pequeñas fibras y pequeña cantidad de fibras no se va hasta la corteza visual, sino que llegan a hacer relevo en los núcleos pretectales. ¿Sí? Al llegar al núcleo pretectal, aquí sucede lo que les decía hace un momento. Núcleo pretectal envía estimulación bilateral. Es decir, estimula el núcleo de Edinger-Westphal de ese mismo lado y al Edinger-Westphal del otro lado. Por eso es una única aferencia visual con una estimulación parasimpático bilateral. Entonces se me estimulan los dos Westphal, ambos Westphal mandan sus prolongaciones axónicas como fibras preganglionares. Esas fibras preganglionares llegan al ganglio ciliar, ¿sí? Y el ganglio ciliar manda sus prolongaciones axónicas como fibras postganglionares, porque después del ganglio, y llegan al músculo constrictor de la pupila. Ese es el circuito. Entra la luz, el pedacito de vía visual que llega hasta el núcleo pretectal le dice al núcleo pretectal, oye, está entrando así pero hartísima luz, ¿ya? Y el núcleo pretectal le dice a ambos Edinger-Westphal, oye, hay demasiada luz. Cada Edinger-Westphal envía su impulso eferente parasimpático, ¿sí?, a cada ojo. Por ende, yo le pongo luz al derecho y me responde el derecho, pero también el izquierdo, ¿sí? Respuesta directa a la luz, reflejo pupilar. Respuesta consensual a la luz, ¿sí? Entonces yo estoy viendo aquí dos reflejos, reflejo pupilar y reflejo consensual en el ojo al que no le estoy poniendo la luz, ¿sí? Okay. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dígame, Gerardo. Si tú pones una luz en uno, se construye, hay reconstrucción S y también el otro. Se constriñen los dos, correcto. Se constriñen los dos. Si no se constriñen los dos, hay un problema. ¿Cómo te das cuenta que el otro sí? Si haces esto, ¿cómo te das cuenta que el otro sí? No, sí se ve. Claro que sí. Te pasa A menos que lo hagas, apagas apagas todas las luces y ahí le pones la linterna, ¿no? Pues tú en el consultorio, en la emergencia, aquí en clase, todo, tienes una iluminación ambiente, ¿no? Que ya sea artificial o afuera con la luz del día, tú lo vas a poder ver, tienes que ver, es que se ve la verdad. Claro. Correcto, claro que se ve. Lo que tienes que hacer es ir practicando para que tú ya vayas en la velocidad de la que tienes que hacer movimientos sacálicos, para que veas las dos cosas al mismo tiempo. Digo. Sí, que construye un poco en la parte, o sea, entra el plasma por el estímulo de la luz. Y lo que está a los lados es el cuerpo geniculado. ¿Qué cosa? Esto de aquí. Sí. Es tálamo. Tálamo. Tálamo, y aquí te está representando cómo van vías hacia el núcleo pulmonar. Sí. El tálamo es como que se da cuenta que hay mucha luz. No, eso dijo que era. No, por eso te digo, por eso decía yo, esta parte ahorita no le paren bola, esa es la vía tectopulvinar, retino-tectopulvinar, que termina en las cortezas de asociación de la tensión, corteza extraestriada. Esto por ahorita no me interesa, tálamo segundo presente, tálamo ahí sí hablaremos de pulvinar y todo el nucleolío, porque hay un poco de núcleo. ¿Ya? Eso hablaremos después. Eso aquí ahorita no me importa, lo que me importa es la información que llega al núcleo pretectal.
¿Sí? ¿Ya? Eso llega por. El tracto óptico. Tracto El óptico, tracto óptico llega hasta ahí. núcleo protector. Ajá. Fibras se van al núcleo protector. ¿Sí? Fibras se van a ir a pulvinar. Es como que Cuerpo genicular, lateral, radiaciones, corteza visual primaria. se fusionan. O sea, el tracto visual se fusiona, ¿no? O sea, Más que se fusiona, acuérdense cuando veíamos médula, que yo les decía que había fibritas que se quedaban un poquito antes porque iban a enviar otro tipo de información y van a llegar a todo el mundo aquí igualito. Se quedan un poquito antes porque para este reflejo no le interesa que tú veas si la luz es verde o es azul. No, aquí no, o sea, no importa interpretar, aquí rapidito la respuesta rápida de la pupila. Por eso no necesita irse hasta la corteza, terminar toda la vida. Se queda en el núcleo protector liso. El núcleo de Edinger Westphal solo requiere la sinapsis del pretectal para que haga la acción o no, o puede estimularse de otra manera. Necesitas tener referencia visual para poder tener una respuesta para pero la conexión con pretectal, si hay una lesión en pretectal, también afecta. Ya vamos a hablar de lesiones, sí, ya vamos a hablar de lesiones. Pero sí. O sea, que si la lesión es en el tercer nervio o antes. ¿Lesiones de qué? Si no se me consiguen los dos. Ya vamos a hablar de lesiones. Quiero saber si la vía está bien, si está clara. Ya, dígame yo, si algo me iba a preguntar de la vía. No lesiones, porque lesiones ahorita voy a ver. Diga. No, no es lesiones. Ya. Hay personas que pueden focus and unfocus la vista. No sé ¿Qué, si, perdóname? ¿Cómo se dice? Enfocar y desenfocar. Enfocar la vista. Ajá. Y se le ve que se dilata y se contrae la pupila. Pero ¿Ya? no sé si es que esas personas ya no solo es autónoma, pero también ya se vuelve como que voluntario. Durante el enfoque, dice. Hay Eso personas refleja que la pueden coma. hacerlo así, como que dicen, yo puedo, y dilatan y contraen la pupila. Pero es un porcentaje muy pequeño de personas que pueden hacer eso. Sí, eso es algo benigno y de hecho tú puedes tener inclusive también lo contrario, un déficit parasimpático para la respuesta. Lo que pasa es que tú cuando haces reflejo de acomodación, que en realidad es otra cosa, pues tú acomodas el cuerpo social. Durante el reflejo de acomodación también hay una ligera injerencia del tamaño pupilar, ¿ok? Entonces, estas personas que pueden hacer eso, lo que sucede es que durante el reflejo de acomodación tienen mayor acción parasimpática que complementa la acomodación. Esto no es algo malo, o sea, tú puedes tener eso y también puedes tener un déficit parasimpático benigno. O sea, todo eso son por variantes no anatómicas. Es la simple razón de que unos tienen más fibras y otros otras, pero no es nada malo. O sea, bueno, lo malo es que si en el caso tienes lo contrario, en cambio, por ejemplo, un déficit parasimpático benigno, pues que te afecte mucho la luz, que seas muy sensible a la luz, sí, pero es algo que se puede controlar. ¿Pregunta? ¿No? Ahora sí, vamos con la pregunta. Si no hay pregunta, entiendo que quedó clarísimo el circuito. Entonces ahora voy a preguntar yo. A ver. Yo le pongo la luz en el ojito derecho, así como está en el dibujo. Y tengo respuesta directa, pero no consensual. ¿Dónde tenéis que poder estar la lesión? En el índice. En el índice. Tercer par del lado izquierdo. ¿Cuántos pares hay en el lado izquierdo? Solo uno. ¿Ven por qué no me gusta que digan tercer par? Tercer nervio, ¿de dónde? Del lado izquierdo o en el ganglio ciliar. ¿El tercer nervio o en el ganglio ciliar? ¿Ya? No, en el ganglio. En el ganglio. No, porque está de los lados. Claro, no es en el ganglio. Está bien. A ver, Porque si fuese en el ganglio, en uno de los dos. ganglio ciliar izquierdo. Solo en Entonces el debe ganglio. ser en el ganglio. Porque está el que está más abajo. En el ganglio ciliar.
La lesión puede estar en cualquier parte de la vía efectora parasimpática. Cualquier. La idea igual es pensar en lo que sea como que más probable y más lógico. Si Beringer-Westphal es una microscopía así chiquitita, es difícil que yo tenga una lesión que me afecte solamente el núcleo de un lado, ¿sí me explico? Es más probable que tenga una lesión del ganglio o que tenga una lesión, por ejemplo, de las fibras postganglionares. ¿Ya? Ahora, claro, ¿no? El pensar en las posibilidades, yo puedo tener, además del trastorno parasimpático, puedo tener un trastorno motor somático y tener también un estrabismo, por ejemplo, una desviación del ojo, o que tenga un problema en el movimiento gesticulares, ¿correcto? Bien. Entonces, pero bueno, la idea está ahí, ¿no? En cualquier parte de las zonas de relevo de la vía parasimpática efectora motor, ¿verdad? Ahora sí, yo le pongo la luz y no tengo respuesta directa, pero sí consensual. En cualquier zona de la vía parasimpática, pero del mismo lado donde le estoy poniendo la luz, ¿verdad? El lado derecho. ¿Sí? Ok. Ahora vean, yo le pongo la luz y no tengo respuesta directa y tampoco tengo consensual. I whisper. Cualquier parte de... O sea, de la vía parasimpática de la ¿No sería en el núcleo protectal? No, pues. Ok, Bayardo, gracias. Puede ser en el núcleo pretectal. Muy bien. ¿En dónde más? En el whisper. Sí. Como que ahí me confunde un poco porque como que podría ser en varias zonas, ¿no? Sí. Muy diferente. Pero es la más Ahora, probable. Espera, escuchen, presten atención. Yo le puse luz derecha y no tuve respuesta de ninguno de los dos ojos, ¿verdad? Ahora, a esa misma persona le pongo la izquierda y tengo respuesta directa y también consensual derecha. ¿Dónde está el problema? En el ganglio. ¿Cuál es la velocidad? ¿Los dos? No, el derecho. A ver, escuchen. Espera, escuchen. Yo le pongo luz en el ojo derecho y tengo ausencia de respuesta directa y ausencia de consensual. Le pongo la luz en el ojo izquierdo. Si tiene directo y si tiene consensual. En el tracto visual. El lado. En el O sea, en pretectal. la vía, antes En la vía, que en la vía. llegue, ajá, en la vía. La El problema está en la aferencia visual. Ese nervio óptico, ese tracto óptico no está enviando el estímulo hacia el nervio pretectal. ¿Sí? Pues por eso entender pupilas es muy importante porque me hace el reparo para hacer la diferencia entre las lesiones de nervios craneales, también en vía visual. Porque, por ejemplo, imagínense que a eso yo le asumo que tiene también una ceguera monocular. Entonces, ahí. Yo les puedo poner tranquilamente un caso clínico. Esta gente tiene una ceguera monocular o tuvo una maurosis aguda, por ejemplo, y durante la maurosis yo le saqué y ahí no tenía ni consensual ni nada, y luego le saqué del otro y sí tenía, y luego le volví a hacer y ya de nuevo ya tuvo porque ya se le salió la maurosis. ¿Dónde está el problema? La aferencia visual. ¿Ok? O sea, eso yo le pongo que tiene una ceguera monocular, ya no es temporal, es una ceguera monocular. ¿Sí? Y tiene ausencia de reflejo pupilar y reflejo consensual al estímulo derecho. Ah, entonces el problema es una aferencia visual derecha. No tiene nada que hacer lo parasimpático ahí. Porque cuando yo le pongo en el izquierdo y compruebo que de los dos lados me responden, los parasimpáticos sí funcionan. El problema es la aferencia visual. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con las lesiones de esta vaina? ¿No? Miren, tengo una lesión en las fibras postganglionares del lado derecho. ¿Cuáles de estas pupilas van a tener? Espera. ¿Estas? Derecho. Ah, no, la No, penúltima. Penúltima. la tercera. Eso. Anisocoria, ¿sí? Por lesión motora parasimpática
eferente derecha. ¿Sí? Por favor, cuando hablamos de lesiones y yo les pido ubicar lesiones, lo mismo que pasaba con la anopsis, lo mismo que pasa con cualquier tipo de cosa que hablemos de lesiones, ustedes me tienen que decir todo completo, un nombre y apellido. No que tiene, está del lado derecho, del lado izquierdo, hay tantas cosas del lado derecho. ¿Ya? Entonces tienen que decirme completo. La lesión está en una parte de la vía parasimpática, puede ser ganglionar, ganglionar, ¿sí? Preganglionar. ¿Ya? Pupilo dilatador, por ahí ya lo conocen cuando lo expliqué, ¿verdad? Haces laterales del primer segmento torácico. ¿Cómo se estimulan? Siempre la estimulación va a ser bilateral, va a ser química. ¿Ok? Por ejemplo, a partir del hipotálamo respuesta a un estímulo emocional, como acuérdense del TikTok. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí van a salir fibras que se van a dirigir hacia el ganglio cervical superior. ¿Ok? Y ahí sí, el camino del circuito pues va a pasar, tiene que llegar hasta las fibras ciliares largas, ¿ok? Pasa por carótida interna y su vía por su camino, por así decirlo, para llegar a las fibras ciliares es por medio de la primera rama del trigémino, que sería el nervio optámico. Por eso yo a veces puedo tener lesiones trigeminales en el tronco, por ejemplo, ya sea aquí o ya en el ganglio, y puedo tener un compromiso trigeminal, pero también tener un compromiso en la pupilodilatación, porque se comprometen las fibras ciliares largas. ¿Ok? Entonces de ahí viaja el estímulo, ¿sí? Y va a estimular al dilatador de la pupila, que al contraerse va a hacer que el esfínter se agrande y provoque la midriasis. Situación normal, la midriasis siempre va a ser bilateral y la estimulación siempre va a ser bilateral. En el contexto, por ejemplo, de un corner, ¿okay? Lo que sucede es que tengo anisocoria porque tengo falta de estímulo simpático y solo queda el parasimpático en el cerebro, por eso saben que tengo la pupila chiquita del ojo afecto. A ver, veamos. ¿Qué les parece esos ojos? Hay anisocoria, ¿no? Sí. No sé todavía por qué va anisocoria. Es que otro está más dilatado. El izquierdo tiene una pupila más grande que No, yo no quiero. el derecho. Esto de aquí está en un lugar con poca luminosidad. ¿Sí? Tengo la luz toda. Luego la prendo y me doy cuenta que se acentúa más la anisocoria, ¿no? Es decir, ¿a quién puedo ver que tiene respuesta? ¿Qué ojito? El ojito derecho le veo que tiene respuesta, entonces está respondiendo al cambio lumínico. Entonces eso me da alerta que algo está pasando en el izquierdo, ¿verdad? Ok, entonces sigo y luego le pongo la luz. Le pongo la luz al ojito que me llama la atención, que pues no responde al cambio lumínico, ¿verdad? Le pongo la luz directamente. ¿Qué está pasando? ¿Hay respuesta directa o no? No. ¿Hay respuesta consensual? Sí. Sí, hay respuesta consensual. Entonces, si yo no tengo respuesta directa, pero sí tengo respuesta consensual, respuesta consensual, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿Tracto de qué? De la vía. ¿Aferencia o eferencia? Eferencia. Motora parasimpática, ¿verdad? Entonces el problema está en el tercer Sí, nervio izquierdo. craneal. En la parte parasimpática en específico. Ahora, claro, ¿no? Si tiene los 8 ecos, si W, bueno, y ahí lo voy a unir con otras cosas sindrómicas, ¿verdad? Luego voy al ojito que vi que sí me hizo consensual y me responde o no me responde la luz. Sí. Respuesta directa, reflejo pupilar presente, respuesta consensual No. ausente. Entonces, con eso
recontra que más confirmo que el problema está en el ojito izquierdo Ujú. y que no tengo una respuesta parasimpática, por lo tanto es una lesión del tercer nervio craneal y su componente parasimpático. ¿Sí? A ver, ¿qué les pareció? ¿Ah? Anisocórico. Anisocoria también, ¿verdad? Todavía por ahí no sé mucho qué está pasando, pero hay anisocoria. Aquí hay poca iluminación. Le prendo la luz del laboratorio. Hablando. Le prendo la luz del laboratorio. ¿Qué pasó? ¿Sigue anisocórico o no? Sí. Sigue anisocórico, ¿no? El hombre, ¿no? O sea, la anisocoria. El hombre, la mujer, no sé. ¿Ok? Entonces, miren, ¿no? Aquí tenía el derecho así, el izquierdo así. Le prendo la luz, ¿sí? El derecho me responde, el izquierdo me responde el cambio lumínico. Un El poquito. izquierdo me responde al cambio lumínico. Oh, no. Ah, no. Oh, No, ¿verdad? no. Ok. Ahora. Avanzo y le pongo la luz al izquierdo, que me llama la atención. ¿Qué pasó? Sí, respondió. Sí, hay respuesta, ¿verdad? Oigan, pero ¿Hay entonces somos respuesta pequeños. consensual? Un poco, sí. Sí. ¿Verdad? Pero sigue habiendo anisocoria. Ajá. ¿Ya? Le pongo la luz al ojo, que sí me dio respuesta consensual, e igual me da respuesta consensual. ¿Y el Ajá. izquierdo me da respuesta consensual o no? Sí. Sí. Sí, pues. Sí. Es un poquito más grande. Pero la anisocoria se mantiene. Ajá. ¿Ok? ¿Cuál es el ojito que me ha respondido normal? El derecho. Ajá. ¿Sí? Oscuro, más clarito, no le pongo la luz, pero le pongo al otro consensual, le pongo la luz, diámetro normal, el derecho está bien. El problema es que el izquierdo se mantiene con un diámetro reducido. ¿Sí? ¿Qué es lo que está funcionando aquí en este ojo? ¿Función simpática o parasimpática? Funciona la ¿Qué es lo que parasimpática. sí está funcionando? La parasimpática. ¿Verdad? Entonces, como sí está funcionando lo parasimpático, yo igual voy a tener respuesta a la luz, porque lo parasimpático sí funciona, pero se va a mantener la anisocoria. En ese ojo afecto siempre va a estar más chiquito, porque no tengo lo simpático que me lo complementa. Así se ve el síndrome de Horner. ¿Ok? A eso súmale el párpado caído, la anhidrosis y lo otro que puede tener, ¿no? Falta de modulación de ¿cómo se llama? Del tono vasomotor y bueno, ¿no? Todo lo simpático por lo que puede venir. ¿Ya? Ah, ya, perdón, el de acá. A ver, apagué la luz, está así. ¿Qué les parece esas pupilas? Normal, ¿verdad? Ajá. Aparentemente normal. Luego prendo la luz del laboratorio. ¿Qué tal esas pupilas? Siguen normales. Ah. No se contrayó. No hay respuesta. No, ni ninguna. Y luego le doy. Ah. No le doy. Le pongo la luz. En el otro ojo. Le pongo la luz al derecho. ¿Qué pasó? Respuesta consensual. ¿Cuál es el problema? En Apariencia el visual, ¿de qué lado? derecho. ¿Cómo izquierdo? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ujú. Ya ven, ya sabemos que. Siempre dice eso.